noticias muy importantes que él nos va a dar a conocer relacionados con esta semana. Julio, por favor. Muchas gracias y buenos días. En efecto, estamos llevando a cabo la segunda Semana Nacional de Salud, son todos los años 3 semanas, y esta tiene un significado muy especial porque se introduce una nueva vacuna, es la vacuna contra el rotavirus. El rotavirus es un virus que ocasiona enfermedad diarreica muy grave en niños pequeños, de manera que al haber aparecido esta nueva vacuna se decidió incorporarla, focalizando su aplicación a las comunidades más pobres del país. Entonces, el día de hoy el presidente de la República estará en Tepoztlán, en una comunidad del municipio de Tepoztlán, en Morelos, para hacer la primera aplicación de esta nueva vacuna. La idea es cubrir al 100% de los niños entre 2 y 4 meses de edad en un espectro que abarca el 100% de los municipios del país que tienen más del 70% de su población indígena, es decir, todos los municipios con preponderancia de población indígena en México. Estos son 490 municipios en el país, pero como suelen ser municipios muy dispersos, estamos hablando de 20.503 localidades, es decir, hay un operativo logístico muy intenso, y están distribuidos en 14 estados de la República, que son los que concentran la población indígena de nuestro país. Hoy se inicia y entre mayo y junio vamos a vacunar a 48,000 niños. De agosto a diciembre vamos a aplicar otras 80,000 dosis, de manera que vamos a tener cubiertos a 157,000 niños con sus 2 dosis en lo que queda de este año. Aquí lo importante es que el rotavirus se ha vuelto la causa más importante de muertes por diarrea en niños menores de 1 año, y nosotros estamos calculando que con esta sola acción vamos a evitar entre 40 y 60% de estas defunciones, de manera que es un impacto en salud pública muy grande. Ya traíamos una reducción acelerada de la mortalidad infantil en lo que va del gobierno del presidente Fox, y con esto le vamos a dar un último jalón que creemos va a tener un impacto muy importante. Esto se suma a lo que ha sido ya una marca distintiva de las semanas de salud en este gobierno, que ha sido introducir nuevas vacunas. En la primera semana de este año, que fue en febrero, algunos de ustedes recordarán que ahí iniciamos la vacunación contra el neumococo, que es otra nueva vacuna contra otro flagelo sobre todo los niños más pobres. Ahí también se inició concentrando la vacunación en las comunidades indígenas, en este caso de los 58 municipios más pobres del país, que todos son indígenas. Les puedo comentar que en el operativo de febrero, a pesar de que tuvimos que recorrer más de 7,000 localidades, logramos una cobertura de 98.8% con la vacuna del neumococo. Entonces, fue un gran éxito el operativo. En esta segunda semana de salud se vuelve a aplicar la vacuna del neumococo y ahora agregamos la del rotavirus. Y finalmente esto se suma a su vez, yendo hacia atrás en el tiempo, al hecho de que en el año 2004 también se introdujo una nueva vacuna, que es la vacuna de la influenza, en ese caso con cobertura universal a todos los niños pequeños, menores de 2 años, y, lo cual es histórico, la primera campaña de vacunación universal para adultos mayores, que fue la de influenza. Entonces, en resumen, en lo que va de este gobierno, se han introducido 3 vacunas nuevas, a lo que ya de por sí era uno de los esquemas más completos de vacunación en el mundo, que cubría más o menos 12 enfermedades. Le hemos agregado estas 3, que son la influenza, el neumococo y el rotavirus, y que es toda una nueva generación de vacunas mucho más costosas, pero que también tienen una gran eficacia para resolver estos problemas. De hecho, les puedo decir que a partir del día de hoy, ya con neumococo, rotavirus e influenza, un niño de estas comunidades indígenas tiene un esquema de vacunación más completo que el de cualquier país desarrollado. Así lo podemos afirmar. Es decir, en esta materia, los niños indígenas de México tienen mejores esquemas de vacunación. Y de hecho, en las cifras de la OCDE,
uno de los indicados en los que México sale arriba es precisamente en coberturas de vacunación, donde estamos entre los 3 países de la OCDE con las más altas coberturas. En la semana, el resto de la semana, les quiero comentar, además de la introducción de la vacuna del rotavirus, que vamos a llevar a cabo 68 millones de acciones de salud pública. De esas se aplican 20 millones de dosis de vacunas, porque aparte del rotavirus y el neumococo, aplicamos todas las otras vacunas, la polio, la triple, etcétera. Entonces es en total 20 millones de vacunas y 48 millones de otras acciones, como la aplicación de antiparasitarios a todos los niños, vitamina A, megadosis de vitamina A. Para las mujeres en edad reproductiva se les aplica la vacuna contra el tétanos, con lo cual en México ya eliminamos el tétano de los recién nacidos, y el ácido fólico, que sirve para evitar los problemas al nacimiento. En total, vamos a estar invirtiendo en esta semana, estamos invirtiendo, de hecho la semana ya arrancó, 656 millones de pesos solamente en esta semana para estas 68 millones de acciones de salud pública. Y para esto tenemos un gran grupo de voluntarios, 242,000 voluntarios, que se suman al personal de salud, que va a estar trabajando en 17,000 unidades médicas, 49,000 puestos de vacunación y 44,000 brigadas que van casa por casa. O sea, es una movilización social espectacular en términos de lo que hace a las Semanas Nacionales de Salud, con este ingrediente innovador ahora de la vacuna contra el rotavirus. Este es un primer anuncio importante. En unas horas el presidente estará echando a andar formalmente la semana con estas acciones que les informo. El otro tema importante para el día de hoy es que hoy, 31 de mayo, se celebra en todo el mundo el Día Mundial sin Tabaco. Entonces, aquí vemos cómo son las dos caras de la salud pública. Por un lado, los problemas tradicionales de las infecciones, por el otro lado, estos problemas emergentes como es el consumo del tabaco. De hecho, se calcula que cada año en el mundo entero mueren 5 millones de personas y que si no se hace algo, este número se va a duplicar para el año 2020. Habrá 10 millones de fallecimientos al año, lo cual hace ya al tabaco la causa número 1 de muertes prevenibles en el mundo. En nuestro país cada día mueren alrededor de 147 personas por las consecuencias del tabaquismo y por lo tanto esta ha sido una absoluta prioridad. El día de hoy vamos a hacer en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el acto correspondiente al Día Mundial sin Fumar, y yo haré un recuento de lo que ha sido la acción de este gobierno en materia de tabaquismo. Este quedó fijado como una prioridad desde el primer día de gobierno y se ha avanzado sobre todo con 3 grandes propósitos. Uno, desalentar el inicio en el hábito de fumar, sobre todo en niños, adolescentes y jóvenes. 2, ofrecer más opciones de tratamiento y rehabilitación a los que ya fuman, y como una opción fundamental. Y tercero, proteger desde luego a los no fumadores creando espacios libres de humo. En lo primero, aparte de una serie de acciones educativas y donde hemos utilizado mucho los medios de comunicación, lo más importante ha sido 2 aspectos. Uno, el programa de escuelas libres del humo del tabaco, que hemos desarrollado con la SEP, y que ha tenido un éxito muy, muy importante. Estamos apuntando a que todas las escuelas primarias y secundarias públicas del país se declaren o se certifiquen ya como libres del humo del tabaco. Son 130,000 escuelas, lo cual pues va a beneficiar a más o menos 20 millones de alumnos y a 1 millón de maestros, porque los maestros también se benefician con estas acciones. Segundo lugar, para evitar que los niños empiecen a fumar, ha sido la elevación sin precedentes de los impuestos a los cigarrillos. Cuando nosotros empezamos, los cigarrillos sin filtro tenían una tasa de 20.9%, hoy ha subido a 110%, o sea, se ha quintuplicado, y la tasa, me estoy refiriendo al impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, que ha crecido 5 veces
en este sexenio. Nunca había aumentado a ese ritmo los impuestos. Y para los cigarros con filtro subió igualmente de 85 a 110. Y aquí lo importante es que ya emparejamos las dos tasas, porque antes la tasa era de 85 con filtro y de 20.9 sin filtro, lo cual era un absurdo. La idea era que como los cigarros sin filtro lo consumen las gentes de menores ingresos, había que cobrarles menos impuestos, pero pues eso es equivalente a un subsidio a la muerte. Ahora todos los cigarros pagan 110, queda la plataforma para incrementos subsecuentes, pero ciertamente durante este sexenio se dio el mayor incremento y fue de hecho el único producto entre 2001 y 2005 al que se le subió al IEPS. Entonces indica que esto fue parte de una política de salud pública, no una política recaudatoria, sino una política de salud pública en la que hemos tenido una enorme cooperación en la Secretaría de Hacienda. El segundo rubro, les decía, es darle más opciones de tratamiento a los fumadores, y ahí también el aumento ha sido dramático, porque hemos pasado de cuando empezamos de solamente 36 clínicas para dejar de fumar en el país a 250 este año. Entonces, el incremento es dramático, todos ustedes que todavía fumen están más que invitados, gracias, a acudir a cualquiera de estas clínicas. Finalmente, se han acreditado una serie de acciones preventivas adicionales con el uso de los medios, la prohibición total de la publicidad de medios electrónicos a partir del año 2003, y ahora, a partir de hace un par de semanas, una campaña muy innovadora para dejar de fumar, creando también una cultura de respeto a los no fumadores con la certificación de edificios libres del humo del tabaco. Entonces, este es otro tema importante para hoy. Y el tercero y último que quisiera comentarles brevemente, pues es que ya empezó la temporada de los huracanes, y simplemente comentarles que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, el sistema que coordina la Secretaría de Gobernación, nosotros estamos ya listos con todo el operativo de carácter sanitario para evitar las consecuencias sanitarias de cualquier fenómeno meteorológico. Tenemos dispuestos más de 30,000 médicos, enfermeras, sanitaristas, brigadistas, psicólogos que utilizamos siempre para la atención en materia de salud mental después de que ocurra un desastre, y sobre todo en los albergues. Tenemos 20 plantas potabilizadoras, 700 máquinas nebulizadoras para nebulizar con insecticida y evitar la proliferación de moscos, que es el gran riesgo cuando tenemos huracanes o distintos fenómenos que dejan agua, es la proliferación de moscos y la transmisión de enfermedades como el dengue, el paludismo. Y tenemos más de 1,000 vehículos de transporte para hacer frente a cualquier contingencia. Para nosotros siempre las prioridades son tres: uno, coadyuvar con las Fuerzas Armadas de México y con el personal de protección civil en las labores de evacuación temprana; segundo, la atención médica o concomitante con eso, la atención médica en los albergues; segundo, el control de vectores de moscos para evitar la transmisión de estas enfermedades que mencioné; y tercero, el control sanitario de la calidad del agua y de los alimentos. O sea, que el agua esté clorada, que esté desinfectada y que no haya alimentos en estado de descomposición que puedan ocasionar enfermedades a la población. Entonces, está listo este operativo para establecer un blindaje sanitario en cualquier contingencia meteorológica que se pueda presentar este año. Gracias. ¿Alguna pregunta al doctor Frank? Buen día. Buenos días. Lázaro Tenorio, de Grupo IMER. Estos programas de salud que inician y que se tiene que ir casa por casa para llegar con los niños, ¿no se podría malinterpretar en este año electoral, en esta tregua, que hubiera algún problema? Estos programas no se pueden suspender, y si nuestro país es autosuficiente en la producción de este tipo de vacunas, o de dónde nos llegan. Muchas gracias. No, desde luego, este es personal de salud que va, ninguno hace otra cosa más que aplicar sus vacunas. Si hicieran otra cosa sería un delito, pero no hemos tenido una sola denuncia.
llevamos haciendo semanas nacionales de salud desde hace 20 años en México, y sí me parecería un poquito difícil justificar que dejáramos que se nos mueran los niños porque hay elecciones, ¿verdad? Creo que sí me parecería ya un exceso. Hay todo un mecanismo para que, en el caso que nunca ha ocurrido en todas las décadas que llevamos a hacer semanas de salud, y que han muchas de ellas coincidido con elecciones, pero si llegara a haber una denuncia de que alguien está haciendo proselitismo electoral, pues desde luego tenemos todas las instituciones para proceder. Pero no hay ninguna muestra de que ello haya ocurrido nunca, no va a ocurrir ahora, y sí creo que plantear que se deban suspender las campañas de vacunación porque hay elecciones sería francamente una cosa terrible, porque ahí sí estamos hablando de literalmente salvarle la vida a miles de niños, de manera que por ese lado no debe haber ninguna preocupación. Es personal totalmente capacitado, profesional, y estoy seguro que en estos 200,000 voluntarios que se movilizan, pues hay gente que tiene simpatías por todos los partidos políticos, así es que no es un peligro de ninguna manera. Las vacunas, México tiene una empresa propia del gobierno, productora de vacunas, pero además las empresas farmacéuticas que trabajan en este campo, todas tienen plantas importantes en México, y de hecho estas dos vacunas de neumococo y sobre todo la de rotavirus, muchos de los estudios clínicos para demostrar que son vacunas eficaces se hicieron en México, y muchas de ellas se producen en México por empresas multinacionales que tienen plantas en México, y de hecho se exportan desde México. En el caso de la influenza estamos haciendo negociaciones para que se establezca la producción en México también, pero sí hay una producción muy importante de vacunas en nuestro país. Es de toda América Latina, solo 3 países tienen capacidad de producción de vacunas, que somos México, Brasil y Cuba, y México es una plataforma internacionalmente reconocida en este campo. Héctor García. Señor secretario, buenos días. 2 preguntas. Una, de las 147 personas que dicen que mueren por causa del tabaco, ¿son al año o cada...? No, diario. Okay. Diario, 147 diarias. Y la otra pregunta sería, ¿qué tanto han funcionado los programas que ha suscrito la Secretaría con empresas tabacaleras? Tomando en cuenta que, por ejemplo, en los planteles educativos de media superior, pues constantemente vemos, por ejemplo, a los adolescentes que son los primeros que están fumando. ¿Qué tanto han funcionado estos programas, señor? Bueno, no es un programa con la industria tabacalera. Nosotros, lo que se ha hecho en estos años ha sido un cambio dramático a la Ley General de Salud que aprobó el Congreso, y ahí es donde se estableció la eliminación total de la publicidad. Ustedes ven ahora las cajetillas que antes tenían una pequeña advertencia en el costado, en letra muy chiquita, hoy ocupa 50% de una de las caras frontales. Distintas medidas de restricción de publicidad en anuncios exteriores y en medios impresos, y este incremento sustancial de los impuestos. Hubo un acuerdo con la industria para, además del aumento de impuestos, generar una aportación obligatoria adicional de $1 que se grava al precio, porque nosotros queremos que el precio sea mayor para que desaliente el consumo, y eso va directamente al Fondo de Gastos Catastróficos, donde financia la atención de niños con cáncer, mujeres con cáncer, y una serie de inversiones que se están haciendo en los institutos de más alta especialidad. Pero todas las otras medidas son medidas que se han establecido en ley y que hoy nos da un marco jurídico mucho más firme que el que teníamos antes, que era un marco realmente muy laxo y muy general. Ahora es muy concreto y muy específico. Nosotros estamos enfocados mucho en los niños y adolescentes y jóvenes. Sí les puedo decir que los últimos datos epidemiológicos sí nos están mostrando una reducción importante de la demanda, incluyendo en los niños. O sea que este paquete de medidas, de restricciones a la publicidad, aumento a impuestos, etcétera, sí está teniendo un efecto. Esta campaña última, que no sé si ya la vieron, la del paraíso de los fumadores, está dirigida precisamente a los chavos, y lo hicimos con el Consejo Nacional de la Comunicación. Ellos nos aportaron con una gran seriedad de estudios, con grupos focales, pero su público meta son jóvenes, y por eso está en un tono
no de prédica moralista de por qué no hay que fumar y de que fumar es malo, sino lo que creemos es una forma muy eficaz de, si se quiere, ridiculizar el hábito de fumar, y con eso creemos que, al menos los estudios que se hicieron, que nos hizo el Consejo Nacional de la Comunicación, nos muestran o nos sugieren que esto es mucho más eficaz para dirigirse justamente a ese grupo de edad. Alfredo. Gracias, buenos días, doctor Frenk. Según los estudios que se han hecho a nivel mundial, el SIDA le está ganando la carrera a la ciencia. Incluso en la ONU se inicia un congreso para lanzar este programa que está atacando fuertemente a la humanidad. En México, ¿qué se está haciendo para combatir este problema en cuanto a números de enfermos y tratamientos para combatirlo? En efecto, está usted bien informado. El día de hoy también empieza en las Naciones Unidas una sesión especial de la Asamblea General dedicada al seguimiento de los compromisos que todos los países hicimos en el año 2001. En 2001, por primera vez en la historia de la ONU, una sesión de la Asamblea General se dedicó a un tema de salud pública, que es el SIDA, lo cual subraya que el SIDA ya dejó de ser solo un problema de salud pública y se ha vuelto también un problema de seguridad global. Por eso lo toma la Asamblea General, ya no nomás es la Organización Mundial de la Salud, sino ahora la Asamblea General lo ha analizado. Entonces, se han hecho reuniones periódicas para darle seguimiento a esos compromisos, y ahora está llevándose a cabo. El viernes es la sesión de alto nivel. Yo voy a estar encabezando la delegación mexicana, donde además hay miembros de las organizaciones de la sociedad civil, y voy a presentar el informe de los avances en México. En México, bueno, primero le debo decir que a nivel global hay una sensación de optimismo, porque es la primera vez en mucho tiempo que se está viendo ya que la epidemia ya no sigue creciendo en forma explosiva. Sigue siendo la peor epidemia en la historia de la humanidad. Han habido 40 millones de personas infectadas con el virus y más o menos 20 millones de muertos. O sea, estamos hablando de una pandemia de proporciones enormes. Pero el ritmo que traía de crecimiento se está estacionando. En México este fenómeno empezó desde hace varios años, y nosotros vamos a entregar muy buenas cuentas. Los 3 pilares de cualquier campaña de SIDA son prevención, tratamiento universal y lucha contra la discriminación y el estigma. En México se acentuaron las campañas de prevención, la promoción del uso del condón, la sangre absolutamente segura. En México ya no hay, desde hace varios años, transmisión de SIDA por transfusión. Casi todos los casos son por transmisión sexual. En tratamiento, pues logramos algo histórico. En 2003, México logró ya que todo mundo que necesita tratamiento contra SIDA está recibiendo sus antirretrovirales. Estamos dedicando este año cerca de 2,000 millones de pesos solamente para la compra de medicamentos entre IMSS, ISSSTE y ahora el Seguro Popular, que cubre a todas las gentes que no tengan IMSS e ISSSTE y que requieran tratamiento contra el VIH-Sida, se pueden incorporar al Seguro Popular y recibir gratuitamente sus medicamentos. Y en la lucha contra la discriminación y el estigma, pues México ha recibido, de hecho, ya varios reconocimientos internacionales por la campaña que de manera conjunta hizo el CONACIDA, el Consejo Nacional contra el SIDA, y el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que encabeza don Gilberto Rincón Gallardo. Ambos recibieron recientemente un reconocimiento por las campañas contra la discriminación y la homofobia. Entonces, internacionalmente se ve a México como un país, de los países en vías de desarrollo, que más avances han tenido en materia de la lucha contra el SIDA, y yo voy a presentar el informe este próximo viernes allá en Nueva York y compartirlo con toda la comunidad internacional. ¿Cuántos enfermos hay en México de SIDA? ¿Y cuántos están infectados también que no se sabe que están enfermos de SIDA? Bueno, sí sabemos, porque nosotros también somos de los pocos países que hemos hecho una encuesta donde sacamos sangre y medimos, obviamente con el consentimiento de las personas. Se estima que hay 180,000 personas que tienen el virus del VIH-Sida, aproximadamente. Ahora, no todos los que tienen el virus se enferman, pasa un tiempo hasta que se enfermen, pero ese es el número, digamos, más acertado, y es bastante certero porque está basado en una encuesta cero epidemiológica. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Frenk? No,
Marisa. Por favor, si nos recuerda las cifras de cuántos fumadores hay aquí en México y cuál es la edad de inicio. Si ha ido, bueno, es evidente, ha disminuido la edad de inicio, ¿no?, en los últimos años. Sí, hay en este momento alrededor de 16 millones de fumadores. Y a eso hay que agregarle lo que calculamos son otro tanto de personas, un poquito más de hecho, que están expuestas de manera intensiva e involuntaria al humo del tabaco. Entonces, 16 que fuman y como 18 que quedan expuestas directamente. Todos quedamos expuestos en algún momento, pero estas son personas. Ahí incluimos los bebés de mamás fumadoras, que aún en la vida intrauterina están expuestas al humo, bueno, no al humo, pero a las sustancias que lleva el humo, que pasan la barrera, y el bebé puede tener efectos de la nicotina y otras de las sustancias carcinogénicas que están adentro del humo. Entonces, es un número importante. Ahora, la última encuesta que hicimos sí nos muestra que la prevalencia, o sea, el porcentaje de jóvenes que fuman ha bajado. O sea, de menores de 20 años ha bajado como de 24% a 20%. Entonces sí está reduciéndose el número de muchachos y muchachas que fuman. Pero desde luego ahí sigue siendo nuestra prioridad es evitar que fumen, y ya los que ya están fumando, darles estas nuevas opciones de tratamiento, como les mencionaba, que hemos quintuplicado el número de clínicas para dejar de fumar. ¿Algo más? Julio, ¿tú quisieras añadir algo? No, pues es una semana pues intensa con las vacunas. La de rotavirus realmente somos también, olvidé decir, el primer país en vías de desarrollo que introduce la vacuna del neumococo y la vacuna de rotavirus. Solamente los países ricos las tenían. Y con lo del cigarro, con lo del SIDA y las preparativos para huracanes, pues es una agenda importante que queríamos compartir con ustedes, y les agradezco mucho su atención. Gracias. Agradecer a Julio porque llegó en la madrugada de hoy de un viaje internacional y de allí se vino a la conferencia. Gracias, Julio. Bueno, la agenda del señor presidente para este día. El señor presidente va al estado de Morelos, como ya lo anunciaba el secretario de Salud. La gira 625 del sexenio, la 572 del país en el sexenio, la 64 del país en este año. Es la visita número 15 al estado de Morelos en este sexenio. Y donde estará será pues en el municipio de Tepoztlán, como ya se mencionaba. Hoy en la mañana el presidente concede una entrevista telefónica a un noticiero del estado de Querétaro para platicar de su viaje del día de ayer, donde estuvo inaugurando 6 fábricas en el Parque Industrial El Marqués. Después sale a la gira del estado de Morelos para arrancar formalmente la segunda Semana Nacional de Salud con los números que ya les presentó el doctor Frenk. Luego el señor presidente regresa a la Ciudad de México para visitar este hospital, el Hospital Children's para niños. Es una asociación civil, básicamente atiende casos de niños quemados, con alta especialidad y sofisticación, y esta organización de la sociedad civil apoya también a la Secretaría de Salud para casos especiales y de alta complejidad, los traslada a hospitales, a un hospital muy sofisticado que tienen en el estado de Texas para tratar a estos chicos mexicanos. Luego, el presidente graba un mensaje para una reunión a la cual no va a poder asistir, entonces va a dejar un mensaje grabado. Luego tiene un acuerdo con el secretario de Energía, Fernando Canales, y el canciller Ernesto Derbez de cara a la segunda cumbre internacional de energía. Mañana el subsecretario Héctor Moreira, que lo había invitado, tuvo que salir hoy ya a Santo Domingo porque hoy comienzan los trabajos de los equipos técnicos, y mañana estará con nosotros el secretario Canales para explicar nuestra posición en la cumbre. Luego el presidente tiene una revisión de asuntos y luego tiene la comida y la reunión con el grupo staff de todos los miércoles de las 14:30 a las 17.
luego el señor presidente inicia la gira por el estado de Baja California. El presidente viaja hoy y tendrá una entrevista con un noticiero de la ciudad de Tijuana, una entrevista con un medio internacional, y duerme en Ensenada hoy, para mañana tener una serie de eventos tanto en Baja California como en Baja California Sur, relacionados mañana a la celebración del Día de la Marina, y también visita algunas obras de la escalera náutica. Mañana platicaría de esto con mayor detalle. Esa es la agenda del señor presidente. Si hubiera alguna pregunta, y si no, pues nos vamos con mucho gusto. Elizabeth. Gracias, Rubén. Muy buenos días. Dos cuestionamientos. El primero, Napoleón Gómez Urrutia se ha comentado que ya pidió asilo en Canadá. No sé si el gobierno federal tenga alguna información en torno a este tema. Y la segunda, también hay algunas voces que han pedido audiencia con el presidente Vicente Fox, que lo han criticado como el dirigente del Partido Verde Ecologista. Yo sé que la presidencia no habla en torno a procesos electorales ni a partidos políticos, pero me gustaría saber si el presidente sí va a recibir a Jorge Emilio González, ya que lo ha acusado de que únicamente se ha reunido con el candidato Felipe Calderón. En la segunda de las preguntas tuyas, ya fijé la posición hace 3 días, no añado nada a esa posición, no tengo nada que añadir, ya lo expliqué. Y respecto a la primera de las preguntas, no, el gobierno de México no tiene ninguna información relacionada a ese caso. Marisa, Toño, bienvenido, Toño. Gracias, Rubén. Bueno, ya sabemos que no va a recibir a ningún candidato ni líderes de partidos políticos, pero responderá de la misma manera por escrito como la carta que envió Jorge Emilio González, donde establece varios puntos, incluso da fechas de las supuestas reuniones que sostuvo con el presidente Vicente Fox. ¿Contestaría él también a través de una carta o...? Sí, yo dije el día de ayer que corresponde a la Secretaría de Gobernación dar esa respuesta. La Secretaría de Gobernación lo va a hacer, como siempre lo ha hecho. Toño. Gracias, Rubén. Buenos días. Osman, de Formato 21. Te quiero hacer 2 preguntas. La primera, no concibo que el presidente de la República ignore lo de la petición de asilo si la información viene de Notimex, que aunque orgánicamente ya sea una agencia informativa del Estado, no deja de tener contacto con las dependencias de gobierno. Entonces, a lo mejor oficialmente no, pero es un hecho que la misma agencia del Estado mexicano ya dio a conocer. Pido un punto de vista de parte de la presidencia, porque esto le da un giro interesante a este tema. Y segundo, un tribunal desechó la suspensión provisional en el caso de los hijos de la señora Marta Sahagún de Fox. Sé que tú regularmente no tocas estos temas relacionados con la señora Marta, sin embargo, desde la presidencia pues se fijó también una postura en su momento acerca de esa demanda en contra de Olga Borna y Proceso. Pues ahora en ese mismo sentido pido un punto de vista sobre este hecho. Sobre el primer caso, Toño, como tú bien lo señalas, o sea, por votación unánime en ambas cámaras, la agencia Notimex es una agencia ahora autónoma, no es una agencia del gobierno, es una agencia del Estado mexicano. ¿De dónde deriva su información? No sé. El gobierno, al caso particular y con una información ya de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no tenemos ninguna información sobre ese punto. Ninguna información. Ninguna información. Ni oficial ni no oficial. Ninguna información sobre ese caso en particular, y ya la propia Secretaría de Gobernación, de Relaciones, dijo esto el día de ayer. Y sobre el segundo punto, como tú bien señalas, pues son unos particulares y toca a los particulares responder sobre cualquier pregunta relacionada con este caso. Pues no tengo nada que comentar, simplemente que toca a ellos cualquier aclaración a la autoridad y en todo caso a los medios. Carlos. Rubén, buenos días. 2 preguntas. La primera es en torno a la versión entre diversos senadores, precisamente, de negarle la salida al presidente Vicente Fox para este viaje a Dominicana del fin de semana,
porque dicen que el presidente incurrió en proselitismo electoral durante la pasada gira en los Estados Unidos. Esa era la primera pregunta, ¿cuál es la postura de la presidencia? Y la segunda es en el alegato ante la Corte por el asunto de la ley de medios. Bueno, según el Poder Ejecutivo, no se regresaría al espectro que utilizaran después del cambio de sistema analógico a digital, que no habría manera de regresar este espectro al gobierno para que fuera licitado. Esto precisamente ante las críticas que dicen que esta ley apoyaría la creación de monopolios y es inequitativa. ¿Cuál sería la posición de la presidencia, Rubén? Gracias. Sí, sobre el primer caso estamos absolutamente seguros que la permanente habrá de autorizar la salida del señor presidente, dado la importancia del contenido de la reunión en Santo Domingo. Me extrañaría que alguien, incluso a nivel particular, pudiera votar en contra de esta salida que es estratégica para México en términos de su solidaridad con los países centroamericanos, nuestros países hermanos, y en términos de resolver un problema de corte estratégico relacionado con la energía. No entendería que nadie pudiera votar en contra. Y dos, como ustedes saben, la Secretaría de Gobernación es la instancia que el gobierno federal decidió que se pronunciaría en torno a la ley de medios, y en el caso particular solo añadir que también es una política nuestra que no comentamos ninguna decisión hasta que terminen los procesos. Hay una controversia de un grupo de senadores que procesa hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando termine ese proceso, la presidencia fijará su posición. Gracias. Buenos días. Ayer hubo una reunión de varios sindicalistas del FENUA, representantes del FENUA en la Secretaría de Gobernación. Cuando salieron había júbilo, estaban contentos, muy positivos, en el sentido de que el asunto minero era un tema que se iba a resolver muy pronto. Estos nuevos anuncios o esto nuevo que se da a conocer de que a lo mejor pidió asilo político en Canadá, todo este tema que se está manejando, es un revés a este júbilo que se haría porque iba a terminar pronto el tema minero, o se anuncia que será más largo. Ayer hubo una reunión entre sindicalistas y la Secretaría de Gobernación, y lo que ahí se planteó, y viene hoy en los periódicos nacionales con información que dieron los propios asistentes a la reunión, que la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está analizando las miles y miles y miles de hojas que implica la documentación que esa asamblea del sindicato tuvo días atrás para el análisis de la Dirección General de Registro de Asociaciones, y la Secretaría de Gobernación, a nombre del Gobierno Federal, se comprometió a que antes de los 60 días de plazo que tiene la Secretaría del Trabajo para dar su dictamen sobre esa información, que se haría mucho antes de que ocurran los 60 días, que podría ocurrir este comentario, ese análisis y el juicio que implica de parte de la Secretaría del Trabajo esta misma semana o a más tardar la próxima semana, con lo cual estaría 20, 40 o 45 días antes de lo que le establece la ley para poder responder. Nosotros seguimos, el Gobierno de la República considera que el diálogo es el mecanismo de solución de los problemas. La Secretaría del Trabajo mantiene la Secretaría de Gobernación mantiene una mesa de diálogo permanente con los sindicalistas. Ustedes saben que es un sector extraordinariamente importante, con cientos y cientos de centros laborales, y hoy solo 3 centros laborales están suspendidos de sus trabajos, pero de todos modos esperaríamos que esto se pueda resolver a la brevedad. Sí, hacer un claro distingo, como se hizo en la reunión de ayer. Uno es el problema del conflicto intrasindical, y otro es el problema de la investigación del ex líder de los mineros, en términos de la investigación que la Procuraduría General de la República, que la Secretaría de Hacienda y que algunos gobiernos estatales, a más de 6,000 denuncias de trabajadores,
se sigue sobre este personaje. Elizabeth. Gracias, Rubén. Lázaro. En torno a este mismo tema. Sí. Entonces, quiero entender que el gobierno federal está dispuesto a negociar con la gente de Gómez Urrutia, con el propio Gómez Urrutia, para que ya se solucione este conflicto minero a cambio de que, pues bueno, continúe el proceso penal que hay en su contra. Quiero entender eso. Esa es la posición de la Presidencia de la República, del gobierno federal. Los procesos penales no se negocian. La ley no se negocia. Nunca y bajo ninguna condición. Hay más de 6,000 denuncias. Se investigan en procuradurías de algunos estados de la República, lo investiga la Procuraduría General de la República, investiga la Secretaría de Hacienda, son denuncias fuertes, está el proceso de investigación y habrá de seguir. No hay ninguna posibilidad de negociar la ley. ¿Pero está dispuesto el gobierno federal a reconocerle los derechos a Napoleón Gómez Urrutia como líder de los mineros? Está dispuesto el gobierno federal, y lo está haciendo, a que la Dirección General de Registro de Asociaciones analice la documentación que envió esa asamblea y después de terminar el análisis determinará si esa asamblea fue válida o no fue válida, de acuerdo no al criterio de la Secretaría, sino a los estatutos del sindicato minero, si se cumplió o no con los estatutos. Lázaro. Rubén, entonces esto quiere decir que la Procuraduría General de la República continuará en sus investigaciones y de lo que surja de estas reuniones, el gobierno federal entonces podría reconocer nuevamente a Napoleón Gómez Urrutia como el dirigente de los mineros. Dividamos la situación otra vez en dos. Una cosa es el problema penal, y ya fijé la posición y no tengo más que añadir, y otra es el problema intrasindical, el conflicto entre dos dirigencias, o el conflicto al interior del sindicato. El gobierno federal no puede tomar partido ni con unos ni con otros. El gobierno lo que puede hacer es que da fe si se actuó o no de acuerdo a los estatutos y lo que marca la ley del trabajo. Eso es lo que está analizando hoy la Secretaría del Trabajo, esa documentación de esa asamblea. En esta semana o a más tardar emitirá su juicio sobre el análisis de esa documentación. Alfredo. Gracias, señor Aguilar. En este asunto de estiria afloja de vivos y vivales en cuestión del sindicato minero, ¿qué pasa con los muertos de Pasta de Conchos? ¿Se han olvidado de ellos? ¿En qué va el proceso? ¿Ya los van a rescatar o qué está pasando al respecto? Quisiera saber una opinión de la presidencia. Sí, nosotros estamos informados de manera permanente, como está la opinión pública también. Entiendo que la empresa todos los días envía un boletín respecto a esa situación. Damos seguimiento, hay un grupo de expertos internacionales, nuevas tecnologías que se están usando en la mina para intentar ese rescate. Ustedes saben que hubo una concentración extraordinaria de gases que han pasado semanas para tratar de alivianar la presión que esos gases estaban teniendo sobre los ductos o los túneles de la mina, pero el proceso sigue y sigue avanzando. Sí. Sí, dos preguntas. La primera, si bien es cierto que la ley no se negocia, pero de alguna forma también la presidencia anteriormente se ha hecho de la vista gorda. El caso López Obrador, y no lo digo yo, Azuela se lo reclamó en diciembre. Y dos, por tu experiencia política en Centroamérica, pues sabemos que los asilos políticos primero se negocian ante la Organización de las Naciones Unidas. ¿Realmente no hay ningún tipo de información sobre Gómez Urrutia ni con la Organización de las Naciones Unidas, sino a nivel de gobiernos? O sea, los asilos políticos no se negocian con Naciones Unidas, se negocian entre países. Si un país quiere asilar a un particular, ni es entre países, sino es la decisión de un país de asilar a alguien. En este caso particular, no tenemos ninguna información. Las autoridades canadienses, en todo caso, no han informado para nada a las autoridades mexicanas. No tendría nada más. Ese es el caso en este momento. Si en algún determinado momento hubiera esa petición de este señor que está viviendo en Canadá
y las autoridades canadienses informaran a las autoridades mexicanas, ustedes lo sabrán, lo haremos público, pero en este momento no hay ninguna información. No, el gobierno de México no tiene ninguna información. Sí, le preguntaba, si me permite recordarle la pregunta del compañero, si el gobierno se está haciendo de la vista gorda ante esta cuestión, y ahí le añado mis preguntas, señor vocero. Le pregunta Angélica Melín, reportera de Radio Capital. Entonces entendemos que si estos documentos que analiza la Secretaría del Trabajo son válidos, el gobierno reconocerá de inmediato la legitimidad de Napoleón Gómez como líder del sindicato minero, sería una. Y segunda, si la presidencia estaría dispuesta, pues, para promover el diálogo con este ánimo que ustedes siempre manifiestan, pues llamar al señor Napoleón Gómez a que se entregue o a que dé la cara ante la ley, ante las autoridades mexicanas, para que este conflicto pueda dirimirse. Sobre la primera pregunta, si entendí bien, la Procuraduría General de la República investiga a este personaje a partir de más de 6,000 denuncias de los trabajadores, y lo investiga también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y seguirán estas investigaciones, y en su momento ustedes conocerán de los resultados. Sobre la segunda de las preguntas, no especulo, simplemente existe una ley del trabajo y existe unos estatutos del sindicato. Hay que cumplir ambas, con la legalidad de ambas reglamentos, o de ambas leyes, o de ambas normas, y en su momento la Secretaría del Trabajo dará a conocer su punto de vista. Aquí lo he hecho muchas veces. Quien nada teme, nada debe. Que enfrente a las autoridades. Sería lo mejor para todos. La justicia mexicana garantiza a todos sus ciudadanos imparcialidad y objetividad en los procesos. Aunque Napoleón diga que es un perseguido político por parte del gobierno. Ustedes saben que en este gobierno no hay perseguidos políticos. Nadie se puede atrever a hacer un juicio de ese nivel de irresponsabilidad. La democracia como nunca ha abierto los espacios, pero los que tengan deudas con la justicia mexicana tienen que enfrentarla. Mil gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Larisa, ya. Sí. Sería conveniente que, reconocer, que la Presidencia de la República reconozca a un líder sindical que tiene tantas denuncias, que tiene una investigación por parte de la PGR, y que en varias ocasiones han casi ustedes confirmado de los fraudes que ha cometido. ¿Sería conveniente esto? O sea, la presidencia, el gobierno de la República no puede reconocer o desconocer a un dirigente sindical. Eso le toca a la base sindical. No puede ser el gobierno quien reconozca o deje de reconocer. El gobierno, a través de las instancias correspondientes, puede dar fe de si las reuniones de los sindicalistas cumplen o no con la Ley General del Trabajo y con la normatividad del propio sindicato. Es lo único que puede hacer el gobierno. Nunca reconocer o desconocer a un dirigente. Eso es una decisión de los trabajadores. Muchas gracias, muy buenos días y nos vemos mañana.